Hola, buenas noches. Espero que me escuchen bien. El día de hoy vamos a continuar con las clases teóricas. Es la última del capítulo y ya se había planificado en general por el departamento académico que sea virtual por la Semana de la Medicina, entiendo. Tenían ustedes actividades que realizar en la universidad y también entiendo que mañana por motivos de la huelga de transportistas y salvaguardando ¿no? Su salud física, su seguridad, han enviado un comunicado pidiendo que mañana sea todo de forma virtual. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezar con la teoría que es el último tema del capítulo en sí. ¿Se escucha? ¿Me llegan a escuchar bien? Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces, el último tema que nos tiene juntos, que nos convoca a esta sesión virtual, es hablar de lo que viene a ser neoplasias malignas, en este caso a nivel del pene, ¿ya? Existen tumores malignos que se originan en el pene, ¿no? Recuerden que en general es neoplasia, es un término general. Neoplasia maligna es básicamente cáncer, ¿sí? Eso es cáncer. Entonces existen neoplasias malignas que se originan en el cuerpo peneano. Y esto no es que sea raro, ¿eh? No es que sea rarísimo en nuestro país. Sí existe, se ve, no es frecuente, no es usual, no es habitual, pero tampoco que sea extremadamente raro en nuestra realidad, ¿ya? Como ustedes van a revisar, seguramente van a leer literatura extranjera, norteamericana, estadounidense, europea. Obviamente hacen referencia a que es una enfermedad rara, ¿no? Rara básicamente, pero en el Perú, en general en Sudamérica, ¿no? En la India, partes de Asia, partes de África, se ve con cierta preponderancia y se ve de alguna manera de forma continua, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan reconocer esta enfermedad porque dependiendo de su identificación temprana, depende el tratamiento y por ende el pronóstico del paciente, ¿ya? Muchos de ellos tienen buenas expectativas de sobrevida, en general de vida, se podría decir, siempre y cuando pues tengan un diagnóstico temprano. Pues, de eso depende mucho, del diagnóstico temprano, ¿ya? Entonces vamos a comentar aquí, a ver en general del tema y ustedes pues hacen las preguntas entre casos y vamos a empezar con las láminas, ¿ya? Muy bien. Se ve la pantalla, cuando la pongo en grande a veces se pierde, ¿no? Me pasó una vez que se ve bien en ese tamaño. Sí, doctor. Sí, ¿no? Muy bien. Miren, hay algunas preguntas pues que se deben contestar de forma práctica para su conocimiento general, o sea, para ustedes. Tienen que saber estos temas o estos puntos. Por ejemplo, deben ser ustedes los límites anatómicos para hacer o para causar linfadenectomía inguinal, compromiso ganglionar en cáncer de pene y factores adversos en la patología, que ahora vamos a comentarle. Ahora vamos a comentarle conforme pasemos la sesión, ¿sí? Muy bien. Básicamente, pues es en general en el mundo, sobre todo en partes del África, incluso acá en Sudamérica, cada año se hacen más diagnósticos de cáncer de pene. Puede ser que los casos estén aumentando
o puede ser que nuestra búsqueda activa de esa enfermedad también esté aumentando. Entonces, cada vez se encuentra mayor cantidad de casos, ¿no? El tratamiento muchas veces es cirugía, es quirúrgico e implica una amputación del miembro viril, obviamente con graves consecuencias para la salud física y mental del paciente. Entonces, el carcinoma de pene, el cáncer de pene, bueno, ¿no? Es una enfermedad neoproliferativa, es donde crecen células totalmente desordenadas e inmortales, se podría decir, y que se originan en el epitelio escamoso del pene, ¿ya? Es en el epitelio escamoso del pene. Habitualmente suele surgir en el glande o en el prepucio interno, o sea, en la zona distal, o sea, en la zona distal, glande o prepucio interno, ¿ok? Entonces, al ser una enfermedad, pues, epitelial, escamosa, comparte ciertas características en cuanto a su evolución, como el cáncer de genitales femeninos, orofaringe, cuello, útero, vagina y vulva, ¿no? Entonces, comparten algo de su historia natural, ¿ya? Es una enfermedad de personas, habitualmente de varones, entre los 50 y 70 años, o sea, ya entre la séptima década de la vida, ¿no? Y al ser algo poco usual, solamente representa entre el 2 y el 5 de todos los cánceres urogenitales. Como comentaba, es importante que ustedes sepan identificar de forma oportuna esta patología, porque eso depende de su pronóstico, ¿sí? En un diagnóstico temprano, oportuno, mejor tratamiento más temprano y por tanto mejor pronóstico. Entonces, el tratamiento y pronóstico dependen de la etapa de enfermedad y en particular de la presencia, ¿no?, de compromiso ganglionar linfático regional, ¿no? Regional. Miren, en este mapamundi pueden ver la incidencia, ¿no? O sea, los casos nuevos, ¿sí? De cáncer de pene por cada 100.000 personas. Como pueden ver, las zonas más oscuras es donde existe mayor cantidad de casos y pueden ver básicamente Sudamérica, partes de Centroamérica, África subsahariana, la India, ¿sí? Todas esas zonas donde existe mayor casuística de cáncer de pene. Entonces, como les comento, ¿no? Si ustedes revisan pues literatura extranjera, van a ver que es poco usual, es raro, pero pues en otras partes del mundo no es tanto así. ¿Ok? Muy bien. Y aquí lo que es las tasas de mortalidad por cáncer de pene, o sea, donde lamentablemente los pacientes mueren más por cáncer de pene. Y todo eso pues va a depender obviamente de su pronóstico, ¿no? Va a depender del pronóstico del paciente. O sea, diagnósticos más tardíos, mayor mortalidad. Aquellos lugares donde haya diagnósticos más tempranos, más oportunos, mejor sobrevida de los pacientes, ¿sí? Muy bien. Entonces dijimos que los tumores de pene, los cánceres de pene, se originan básicamente o generalmente en el glande o en el prepucio interno, o sea, en la zona distal del pene. Entonces, como dice esta referencia, en el glande, por lo menos casi en todos los casos, en el prepucio, casi una quinta parte, ¿no? Otros en el surco, 9%, subcoronal. O sea, si ustedes suman eso, casi, miren, por ejemplo, acá es prácticamente 70, 80, 85% de todos los casos se originan en la zona distal del pene, ¿no? O sea, que es factible al examen físico. Se revisa y tienen una idea del posible diagnóstico, ¿sí? Entonces, simplemente ectoscópicamente tienen un diagnóstico, o sea, no se puede pasar. Entonces, ¿qué más nos dice la epidemiología? Muchos de estos pacientes, lamentablemente, han demorado un año para hacerse el diagnóstico de esta enfermedad. O sea, cuando empezó el bulto o la lesión, por vergüenza, que por desconocimiento, por ignorancia, no buscaba atención oportuna. Cuando lo hicieron, no tuvieron el diagnóstico adecuado, ¿no? Es una micosis, un problema de piel, entonces demoró su diagnóstico. Entonces, se calcula que entre 25 a 50 de los casos, ¿sí? Esos pacientes han tenido estos tumores por lo menos un
un año antes de su diagnóstico definitivo como neoplasia maligna o como cáncer. Entonces, en ese año, pues, se le ha dado ventaja a esta enfermedad de poder crecer, desarrollarse y quizás hacer compromiso ganglionar o metastásico durante ese año. Entonces, es importante que ustedes puedan identificar estas lesiones en un futuro, ¿no? En una etapa. Ustedes si tienen algún paciente sugestivo de esta enfermedad. Factores de riesgo para el cáncer de pene. Bueno, comparten historia natural con más o menos con el cáncer uterino. Entonces, factores de riesgo, uno que es muy importante, muy común, infección por el virus del papiloma, ¿no? Papiloma virus humano. Ustedes conocen que existen muchos tipos, subtipos de ese tipo de este virus, pero unos menos en número, o sea, obviamente pocos, son o tienen potencial carcinogénico, ¿sí? Agresivo. Son los mismos por los que producen cáncer de cuello uterino. Entonces, infección por VPH, variantes oncogénicas, son factores de riesgo. ¿Qué más? Pacientes con fimosis, ¿sí? Fimosis, que es la incapacidad para traer el prepucio, la piel, ¿no? Que cubre el glande, es factor de riesgo. Personas más edad, más posibilidad de cáncer, ¿sí? Inflamación crónica, son factores de riesgo. Aquí nuevamente vemos, básicamente, infección por VPH, por variantes oncogénicas, carcinogénicas. A la cabeza, los números 16 y 18, ¿ya? Cicatrices a nivel genital, múltiples parejas sexuales, todos ellos son factores de riesgo, son por VIH, pacientes no circuncidados, o sea, imagínense un paciente con fimosis, obviamente cuando el paciente tenga 50 años, ha pasado 50 años con la fimosis, y adentro acaso una inflamación crónica del epitelio, entonces el esmegma, la inflamación crónica ha hecho metaplasia, displasia y obviamente cáncer, ¿no? Ese es el detalle con este tipo de patología, ¿ya? Como ven acá, factores de riesgo, ¿no? Estos son los factores de riesgo que estamos comentando. No olviden, recuerden, básicamente BPH, pacientes no circuncidados, fimóticos, HIV, múltiples sexuales, y algunos, por ejemplo, que pueden tener lesiones preneoplásicas, por ejemplo, lo que se llama la eritroplasia de Keirat, que es una enfermedad prácticamente premaligna, ¿sí? Que puede progresar en un cáncer invasivo, ¿ok? ¿Cómo se ve esta lesión? Se ve como en la foto, a la derecha, en la parte superior, lesiones eritematosas en el glande. Muchas veces confundido con una afectación por hongos o por micosis. Muchos pueden pensar, es un hongo, es una micosis, da tratamiento antibiótico, antifúngico, pero no responde. Si no responde al manejo con antifúngicos y persiste, obviamente uno debe pensar de que ya no es eso, ¿no? Ya no es eso. Que no se trata de ese tipo de enfermedad. Debe pensar de que se trata de algo más que eso. Entonces, obviamente, cuando uno sospecha que pues algo más, indica una biopsia y ahí nos damos cuenta que pues una ecloplasia de Keirat, ¿ya? Hay lesiones premalignas también a nivel del glande que pueden evolucionar a enfermedades invasivas. En esta imagen es notoriamente, eso es una tumoración de pene. En la imagen es clarita, es lógica, es obvia esta imagen. Miren ustedes. Mano derecha es una lesión del prepucio donde hay una tumoración que es, obviamente, es totalmente, pues, notoria, obvia, objetiva, ¿sí? Entonces, dijimos que los cánceres de pene se originan en las células escamosas. Entonces, por tanto, la variante más común es la son de células escamosas, células epidermoides, ¿sí? Lo más frecuente, es lo más común. Entonces, existen también algunos casos que son mucho más raros, pues también melanomas, ¿no? O sea, melanomas malignos, ¿no? En el pene puede haber carcinomas células basales, ¿no? Sarcomas,
enfermedad de Payet, extramamaria, pero obviamente el principal son células escamosas, del epitelio, escamosas. Entonces ven una foto típica de esa enfermedad, vamos a ir avanzando, y acá ven también en la imagen otra imagen típica de esta enfermedad. Recuerden que la gran mayoría afectan a la zona distal del pene, ¿no? Ahí pueden ver a nivel del prepucio y acá a nivel netamente del glande, ¿sí? Recuerden, glande, prepucio, surco, ahí está prácticamente 3/4 de todos los casos de cáncer de pene, están en esa ubicación, ¿ya? Entonces, obviamente a la imagen es bastante, bueno, cuando ya ustedes ven frecuentemente este tipo de patología, pues ahí dicen, ese es un cáncer de pene, ¿cierto? Es un cáncer de pene. Entonces, a pesar de que puede ser muy obvio el diagnóstico visual, se aconseja pues realizar una biopsia de esa lesión, ¿sí? Una biopsia para confirmar el diagnóstico. Entonces, a pesar de que eso va a ser muy obvio, siempre se aconseja una biopsia de esa zona, ¿sí? Básicamente, para tener diagnóstico y para poder indicar tratamiento en el paciente. Imagínate que digas, solo tenemos que amputarle el pene por ese bulto, ¿no? Entonces, el paciente muchas veces, pues, es una enfermedad mutilante, entonces muchas veces no acepta. Entonces, biopsia para tener diagnóstico de enfermedad y con eso planificar el tratamiento. El cáncer de pene no es una enfermedad, generalmente, habitualmente no es una enfermedad que rápidamente cause compromiso sistémico. Rápidamente no se disemina pulmones, hígado, huesos, o sea, no, generalmente, como mencionamos, estamos repitiendo, se origina en la zona distal del pene. De esta zona de aquí, esta enfermedad causa compromiso a nivel ganglionar, inguinal, a nivel inguinal, ¿sí? Como ven en la foto, ¿no? Se disemina a nivel inguinal superficial. Luego inguinal superficial, luego inguinal profundo. Y de ahí migra a la zona pélvica. Entonces es tumor de pene, ganglios inguinales superficiales, ganglios inguinales profundos y de ahí recién migra a los ganglios pélvicos. ¿Ya? Esa es la forma como se diseña. Recién de ganglios pélvicos tienen compromiso sistémico hematógeno. Entonces, primero está en el pene, ¿no? En el glande, penetra la fascia de Buck, avanza sobre la túnica albuginea, invade cuerpos cavernosos, ingresan al sistema linfático y hay compromiso ganglionar e inguinal superficial. Luego, planos profundos y luego recién se pasa a ganglios pélvicos y de ahí recién se disemina a la parte hematógena, la vía sistémica, pulmones, hígado, hueso, cerebro. ¿Sí? Entonces, prácticamente no se ha descrito casos de que una enfermedad con compromiso del glande y sin tener compromiso ganglionar inguinal o pélvico tenga compromiso en los pulmones o en el hígado. No se ha visto eso. Sí, una etapa bien estudiada, sí, una etapa bien clásica. Entonces, o si hay ganglios inguinales y no tiene ganglios pélvicos comprometidos, es bien claro que exista compromiso sistémico, ¿ya? Es escalonado. Entonces, por eso que el diagnóstico temprano, pues, nos permite planificar tratamientos más oportunos y con buenas expectativas de vida. Entonces, muy bien. Entonces, qué deben hacer ustedes como parte de su evaluación diagnóstica? Si han visto un diagnóstico, acá, por ejemplo, en el glande, ¿no? Tumor de pene, es algo obvio, es algo lógico, no hay que, simplemente es ectoscopía y nada más. Entonces, los cánceres de pene, la gran mayoría pueden lograr curaciones y remisión de enfermedad por muchos años. Si ustedes hacen el diagnóstico más oportuno, pues mucho mejor, por mucho más tiempo de curación del paciente, ¿ya? Entonces, como parte de su examen físico va a depender del examen del pene en sí, del glande, la tumoración y también de la zona inguinal, justamente buscando si existe compromiso ganglionar inguinal, ¿ya? Y para esto es básicamente examen físico, ¿no?
pene en el varón y zona inguinal. Básicamente, examen físico. Muy bien. Veamos algunos ejemplos de este tipo de lesiones. Vamos a ver. Miren acá. Miren estas lesiones a nivel del glande. Vean en la parte superior izquierda es una especie de Queyrat, lesión premaligna, preinvasiva, ¿no? Y en la parte derecha son lesiones en la parte superior, un tumor, una tumoración de glande, y en la parte inferior de una lesión muy aberrante, ya muy avanzada, ¿no? De un carcinoma de pene invasivo. Prácticamente ha destruido todo el glande, el prepucio, el eje peneano. Y en el otro lado, a su mano izquierda, la parte inferior, lesiones poco que pueden ser consideradas premalignas o que van a avanzar a ser un cáncer invasivo, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrarse con pacientes con lesiones premalignas o con enfermedades netamente invasivas y muy aberrantes, como pueden ver en las imágenes que les estoy presentando. Y aquí también, vamos a ver, aquí, miren esa lesión en la parte superior, una lesión bastante tumoral, posiblemente invasiva, horrible. En la parte inferior ven un compromiso extenso del ganglio inguinal del lado izquierdo, ¿no? Sí, bastante comprometido, aperturado, eh, muy avanzado, obviamente. También pueden ver en la imagen tomográfica las flechas blancas señalan ganglios. Ven en la imagen A, ganglio inguinal, en la B inguinal, en la C inguinal y en la D ya ganglios pélvicos. Recuerden, tumoración de pene es avance en escalera, ¿no? Compromiso de glande, prepucio, ganglio inguinal superficial, ganglio inguinal profundo, ganglios pélvicos y de ahí se sigue compromiso sistémico. Entonces, parte de ustedes de su examen físico consiste en examinar el pene y la zona inguinal, ¿ya? Vamos a comentarlo más adelante. Entonces, si ustedes examinan un tumor de pene, pues pueden saber si es profundo, superficial y qué estadio está. Entonces, todo neoplasia maligna, pues implica una clasificación de TNM, ¿sí? TNM. Entonces, de eso varía, de eso depende. Entonces, toda tumoración, todo diagnóstico de cáncer, en general de cualquier estructura anatómica, diagnóstico requiere etapificación. Entonces, ustedes tienen que conocer su TNM de los tumores, ¿sí? A nivel local es el T. T es de tumor, N es de ganglio, o sea, perdón, de nódulo, y M de metástasis. Entonces, ustedes a nivel local, en tumor de pene, tienen que conocer qué tanto compromete y qué tanto afecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay los T, ¿no? El último es el T4, obviamente, que compromete estructuras adyacentes, ¿sí? T1, T2, T3, de acuerdo a la descripción que ustedes puedan ver, ¿ya? T2, pues obviamente va esponjoso, cuerpo 3, T3 cavernosos. Y T1, obviamente, que no son solamente compromiso subepitelial nada más. Entonces son tumulaciones de esta zona en el pene, ¿sí? Los casos que ustedes pueden encontrar, que se les puede presentar. Muy bien. Entonces, ahora, muchos de esos tumores peneanos, dijimos, van a tener compromiso ganglionar, ¿cierto? Entonces, si examen físico lo hacen ustedes y hay ganglios, pues son ganglios sospechosos de actividad de enfermedad, ¿cierto? Sospechosos de enfermedad. O puede ser también ganglios reactivos a la inflamación, a la infección local del tumor de la piel. Entonces, ante eso se pueden enfrentar. Ahora, si no hay ganglios, o sea, tuve un tumor de pene, por ejemplo, imaginemos este caso de acá. Este caso de acá. Es un tumor de pene. Usted lo examina en la zona inguinal y dice, no hay ganglios. Ah, no tiene ganglios. ¿Será cierto eso? Pues no necesariamente. Puede haber un compromiso microscópico de los ganglios inguinales. Microscópico. Por lo tanto, no son enfermedad palpable, no se tocan, no se palpan. Entonces, es una enfermedad, pues,
no palpable. Entonces, pero puede ser compromiso microscópico. Entonces, de acuerdo a qué tan agresivo es la enfermedad local a nivel peniano, a qué tan agresivo es la célula carcinogénica, uno puede predecir si existe o no existe compromiso ganglionar microscópico. Entonces, por más que al examen físico no exista ganglios palpables, o en la tomografía no existan ganglios, puede haber compromiso ganglionar microscópico. No se olviden de eso, ¿sí? No se olviden de eso. Compromiso ganglionar microscópico, ¿ya? No se pueden olvidar de eso, ¿ok? Como ven acá. Muy bien, por ejemplo, lo que sucede y cuál era lo habitual hace más de 10 años, por ejemplo. Cuando había un paciente con un tumor de pene, ¿qué se hacía? Se hacía la cirugía del pene, se hacía la penectomía parcial o total, esperábamos el informe patológico y de acuerdo al informe patológico hacíamos la linfadenectomía inguinal, ¿sí? Se hacía la linfadenectomía inguinal. Entonces, en la muestra de patología nos daban estos informes. Nos decían, por ejemplo, qué tan agresiva es la célula del cáncer peneano, si era una célula bien diferenciada, moderadamente diferenciada o pobremente diferenciada. De acuerdo a ese grado nos daban puntos. Obviamente una célula peor o mal agresiva, ¿no? Pobremente diferenciada, era más posible que tenga compromiso ganglionar microscópico o macroscópico. Igual, ¿qué tan profundo ha infiltrado esa tumoración en el pene? ¿Sí? Si es lámina propia, es cuerpo esponjoso, cuerpos cavernosos. Y si existe o no existe invasión perineural. ¿Sí? De acuerdo a este puntaje, que se llama el índice de Cubilla, que es un paraguayo, se evaluó y se clasificó en base a riesgo. Bajo riesgo, 2 a 3 puntos, 0% de compromiso linfonodal, ¿sí? Riesgo intermedio, 20%, y alto riesgo por lo menos 50%, a más, a más. Entonces, pues, en base a esto hacíamos lo que es la linfadenectomía inguinal. Se hacía disección ganglionar inguinal de estos pacientes. Obviamente, si hay este riesgo eh, bajo, pues no se hacía. Si había riesgo alto, pues se hacía con más razón, ¿sí? Con más razón. Entonces, eso importaba mucho. Eso importaba mucho. ¿Ya? Muy bien. El tratamiento básicamente va a depender de la tumoración, ¿no? De qué tan agresiva es, qué tanto se ha encontrado. Si vemos acá, eh, puede haber desde terapia tópica en casos muy chiquitos o que generalmente pues pocos llegan así claramente, o ya enfermedades un poquito más grandes que requieran circuncisión, quizás si se abarca solamente el prepucio, o una amputación solamente del glande, o aquellos que requieran amputación parcial del pene o total, que se llama amputación radical, ¿sí? Básicamente así. Eso es lo que el paciente, de acuerdo a la extensión, se decide eso. Entonces, que la cirugía sea solamente parcial o total, va a depender de la extensión del tumor, ¿sí? De extensión y del compromiso del tumor sobre el pene. ¿Está bien? Si esta enfermedad ha comprometido, por ejemplo, el glande, prepucio y el cuerpo peneano, y uno planifica que va a haber menos de 4 centímetros de asta peneano que va a quedar en el paciente, va a penectomía radical. Pero si uno planifica, uno examina y dice, por ejemplo, en este caso, ¿no? Penectomía parcial, porque va a quedar posiblemente más de 4 centímetros de eje peniano que permita al paciente orinar en posición parada, ¿sí? De eso depende. Si el paciente, uno evalúa y dice, va a quedar un margen aceptable para que el paciente orine de forma parada, pues parcial. Si no, es radical. ¿Por qué?
para que ella en todo caso orine de forma sentada, con una uretra perineal. ¿Ya? Básicamente es por eso. Estábamos en este punto. Entonces, tratamiento, como les comenté, amputación parcial o total, como pueden ver en la imagen. Total o parcial. ¿Sí? ¿De qué depende que vaya a uno o lo otro? De cuánto margen peniano va a quedar en el paciente. Si queda un margen peniano de por lo menos 4 centímetros a más, penectomía parcial. Si queda un margen peniano menor a lo previamente establecido, penectomía radical. Como ven ustedes ahí, a la mano izquierda, penectomía parcial, y al lado derecho, penectomía radical. Penectomía radical implica que la uretra se traslada o sale por la zona del perine y el paciente ya orine sentado, por el perine. ¿Ya? Entonces, ahí es el manejo primario del cáncer del pene. Entonces, pero dijimos también, pues comentamos que había que evaluar el compromiso ganglionar de los pacientes, ¿cierto? Entonces, en esta imagen que estamos viendo acá, el tumor de pene básicamente se disemina a las zonas inguinales, a las zonas inguinales. Ven ustedes acá la imagen, es el triángulo femoral. Es acá donde se hay el compromiso de la enfermedad. Vean ustedes, es el triángulo femoral, el triángulo de Scarpa, el triángulo del torero, ¿sí? Entonces, vean los límites. Por encima, el ligamento inguinal, de forma lateral, el músculo sartorio e internamente el aductor largo. Estos tres estructuras delimitan el triángulo femoral. Y es aquí dentro donde se encuentra, obviamente, el nervio, la arteria y la vena femoral, la vena safena y los ganglios de la zona inguinal, donde vamos a trabajar en su disección, ¿sí? Existen dos disecciones ganglionares a este nivel, la radical, la estándar o la modificada, ¿sí? Antiguamente a todos se le hacía disección radical, pero tenía muchas complicaciones, mucho linfocele, procedía de necrosis cutánea, tenía mucha morbilidad, causaba muchas complicaciones y secuelas. Entonces, decidieron hacer una disección menos extensa, mucho más pequeña, que es la modificada. ¿Y de qué depende esto? De lo siguiente. Si tienes un paciente con ganglios palpables, ¿cierto? Que obviamente son altamente sugestivos de enfermedad metastásica ganglionar, de compromiso ganglionar linfonodal, lo más adecuado es hacer una disección ganglionar radical, estándar, grande, incisión grande, disección amplia y radical. Por el contrario, si tienes solamente, si hay ganglios no palpables, ¿sí? Se puede empezar con una cirugía modificada, una incisión mucho más pequeña, ¿sí? La incisión es básicamente 2 centímetros en promedio, 1 o 2 dedos por debajo del ligamento inguinal y paralelo a él. Una incisión de unos 10-12 centímetros, paralela y por debajo del pliegue inguinal, como ven en la imagen número A. Esa incisión se amplía, se profundiza, se llega a la escarpa y por debajo de él se encuentra el paquete linfonodal, como ven en la imagen número C. Imagen D está quedando la vena safena que se debe preservar en esta cirugía, si no, pues aumenta la posibilidad de edema y de linfedema en miembro inferior, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el procedimiento. Muy bien, vamos a sacar otra imagen. Miren acá. Esto es nuevamente una cirugía estándar que está en la línea punteada o radical y modificada con la línea de negro continuo, ¿ya? Por arriba el ligamento inguinal, el sartorio y el aductor. Todo eso está acá en esta imagen. Y en las imágenes de foto pueden ver en el medio es una modificada que preserva, ¿no?, la fascia, ¿no?, de los músculos, y al margen derecho ve una cirugía radical. Ahí dice la S del músculo sartorio. El sartorio está sin fascia, sin cobertura. Vean la vena safena con SV, vena safena, que está llegando a la vena femoral inguinal, ¿no? Y en el medio es una modificada, y pueden ver que el músculo está cubierto por su fascia,
la vena safena, ¿no? La vena femoral, todo está cubierto por sus... En cambio, una radical es, como implica su nombre, una cirugía más amplia, ¿no? Más profunda, le da más radicalidad, pero tiene mayores riesgos de compromiso de, de morbilidad, infecciones, dehiscencias, ¿no? Linfoceles, mayor posibilidad de que el paciente se pueda complicar. Muy bien. Todos los pacientes, para terminar la idea, todo paciente con ganglio palpable, ganglio grande, cirugía radical, inguinal, bilateral, ¿sí? Y si es que el ganglio no se palpa a todo, hay una alternativa que se llama biopsia dinámica de ganglio sentinela inguinal, que implica poner cierta sustancia radioactiva a nivel peniano noche previa a la operación con un tinte azul de metileno, puede ser, y el día siguiente, mediante una gamma cámara que es portátil, a nivel inguinal, ver qué zona capta más actividad del trazador, se hace una biopsia de ese ganglio, porque también está pintadito, sale pintado con el medicamento, y si el ganglio es positivo, el patólogo tiene que trabajar en frío, si el ganglio es positivo, pues se hace la cirugía radical, ¿ya? Si sale negativo, ahí podría quedar. Es una alternativa también a ese tipo de cirugía radical. Se hace poco porque requiere mayor logística que no se cuenta mucho en sus hospitales. Entonces, esto es como un resumen de eso. Si los ganglios no son palpables, si es paciente de bajo riesgo, ¿sí? De acuerdo al índice de Cubilla, por ejemplo, de Cubilla, entonces el compromiso es bajísima, por menos del 10%, pues puede caer en vigilancia el paciente. Pues es un riesgo intermedio o es alto, entonces la posibilidad de compromiso ganglionar microscópico es importante. Entonces, por tanto, va a una cirugía inguinal, ya sea, perdón, una cirugía inguinal modificada, porque es ganglios no palpables, o una biopsia de ganglio centinela, ¿sí? Si hace la ganglio centinela intrasoп, se manda biopsia con congelación si es positiva, a cirugía radical. Igualmente con los ganglios inguinales superficiales, si son negativos, se acaba con la cirugía inguinal modificada y si sale positivo algún ganglio, pues ya se envía a cirugía radical inguinal. ¿Ya? Eso es lo que puede suceder. Si los ganglios son palpables, pues ellos sí generalmente van a cirugía radical. Obviamente hay que confirmar que no sean infección, que sean cáncer. Básicamente, ¿cómo? Con una biopsia con aguja fina, una biopsia incisional del ganglio, ¿sí? Básicamente. Hay ganglios también que son muy grandes, que están muy adheridos, que son fijos, que se llaman ganglios bulky, voluminosos o fijos. Ellos generalmente van primero a quimioterapia y si existe respuesta de la quimioterapia, recién van a una cirugía por el cáncer de pene. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recordemos esto, bueno, ya han visto el tumor de pene, ya han hecho biopsia, ya han hecho la amputación peniana, eso ya es lógico y es conocido. Entonces, si hay ganglios no palpables, pero el paciente es de bajo riesgo, es un TA, una célula bien diferenciada, es un TA1, va a vigilancia. Si es de alto riesgo o es de riesgo intermedio, pues puede ir a estudio de la zona pélvica y puede ir a biopsia dinámica de ganglio centinela o puede ir a una disección ganglionar inguinal modificada, ¿no? Ambas con biopsia por congelación en frío. El patólogo revisa en ese momento. Si está todo negativo, ahí perfecto queda. Pero si hay otra positividad, tiene que hacerse una cirugía inguinal radical, ¿ya? Bueno, que comentaba, ¿no? Si hay ganglios palpables, pues hay que ver si son tumores o no. Biopsia, por aspiración con aguja fina y todo eso. Si hay tumor, pues necesariamente va a cirugía radical inguinal. ¿Está bien? Necesariamente. Ahora, si es un tumor grande, voluminoso, más de 4 centímetros o está fijo, generalmente ellos van a quimioterapia, preferentemente, ¿ya no? A esquema TIP, isofosfamida, cisplatino, paclitaxel, y si hay respuesta van a cirugía radical. Si no hay respuesta, lamentablemente deberían un ensayo clínico porque así uno los opere, si no hay respuesta va a seguir progresando y
con la cirugía no va a haber mucho beneficio en cuanto al paciente, ¿ya? Esto es igual, ¿no? Eso es en relación a ganglios grandes, fijos, ¿no? Fijos que no son móviles, ¿no? Biopsia, aspiración o biopsia incisional y a quimioterapia neoadyuvante con esquema TIP, ¿ya? Y si hay respuesta, pues linfanectomía inguinal, ¿sí? A veces hasta pélvica. Es lo otro, como dijimos, si hay ganglios grandes voluminosos, biopsia de ese ganglio, si es positivo, o sea, recuerden ganglio voluminoso fijo, si es positivo, pues terapia neoadyuvante con quimioterapia. Si es negativo, hacemos biopsia de todo. Si es negativo, pues vigilancia. Si es positivo, quimioterapia neoadyuvante. ¿Está bien? Si hay respuesta, probablemente se tenga que operar. Si no hay respuesta, lamentablemente la enfermedad va a seguir avanzando. ¿Ok? Es básicamente eso. Ahora, dijimos también de que pues hay compromiso peniano, compromiso inguinal, luego compromiso pélvico, como en esta imagen de acá. ¿Ya? Hay negativos. Si es pélvico, lamentablemente indica mal pronóstico. Ellos se consideran etapa clínica ganglionar N3. Pélvicos son de mal pronóstico. Entonces, también muchos de ellos también van probablemente a quimioradioterapia. Después, si hay respuesta, recién pueden a cirugía de consolidación. Entonces, se debe hacer seguimiento del tumor de pene, básicamente la lesión primaria, ¿no? Los primeros años cada 3 meses, luego cada 6 y luego un año hasta el año número 10. Igual con los ganglios, inicialmente cada 6 meses, luego cada año. ¿Ya? Eso es básicamente cómo se debe hacer. Ahora, si lamentablemente ha habido recurrencia en la enfermedad, en el tumor de pene, pues si era parcial, pues se convierte en radical, ¿sí? Y si hay recurrencia inguinal o pélvica, realmente son de mal pronóstico. Ellos generalmente van a quimioterapia a ver si hay respuesta o no de ese ganglio. Entonces, la primera opción es pues diagnóstico temprano y cirugías completas, ¿no? Desde un inicio. Les comentaba antes que realmente hacía la penectomía y después de una semana se hacía la linfadectomía inguinal. Y siempre ha sido ese el estilo en varios sitios. Sucede que en muchos hospitales ya se ha reportado que el paciente hace la penectomía, luego vuelve a la calle, a su casa, incluso vuelven fuera de la ciudad, a otras ciudades del país y no regresan a su consulta o al seguimiento. Entonces, ya incluso, por ejemplo, en Brasil recomiendan hacer todo en una misma cirugía, tanto la penectomía parcial o total más la disección ganglionar inguinal, ¿sí? Todo ya se va planteando para hacerlo en un acto quirúrgico todo junto. De acá quisiera que recuerden básicamente ese tipo de cuándo pensar, de acuerdo a la patología del paciente, recuerden eso, que ustedes puedan identificar los tumores peneanos, ¿sí? Obviamente quizás pues de ustedes quizás uno, quizás ninguno pues haga esta especialidad, pero pues al menos puedan diferenciarlo y hacer una referencia oportuna y adecuada, porque eso puede impactar en el pronóstico del paciente, en la sobrevida del paciente, ¿sí? Eso puede impactar de forma importante. Cuando examinen, siempre examinen la zona inguinal. Y para la zona inguinal, pues ya tiene las referencias claramente establecidas, ¿sí? Ligamentos, ¿no? Inguinal, sartorio, aductor largo, examinar ahí. Toquen ahí el latido de la arteria femoral. Esas son las que se examinan. Entonces, tienen que saber siempre, incluso han hecho en anatomía este tipo de estructura, han revisado, saben los límites, los bordes, siempre se examina en esa zona. Compromiso ganglionar por el cáncer de pene. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, la referencia oportuna. Le hacen biopsia, lo mandan con alguien que haga biopsia y referirlo al especialista en el tema. Muchos pacientes, a veces, como les digo, por vergüenza o ignorancia, pues demoran, no buscan atención oportuna, demoran mucho, con tremendas lesiones. Sinceramente, cuando ve estas lesiones en consulta o en la emergencia, sabe
que son lesiones muy avanzadas y que no hay posibilidad de curación, como en las imágenes del lado derecho en la parte inferior, o como esta imagen de la parte inferior derecha, ¿sabes? Que son enfermedades muy avanzadas donde la posibilidad de curación pues es muy mínima, ¿ya? Entonces, este también es otro cuadro, pues que factores pronósticos, ¿no? Igualito, depende mucho de qué tan agresiva sea la célula, de cuánto invade en la pared de las capas del pene y si hay inflamación vascular o no. Igualito, ¿no? Bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, ¿no? Bajo riesgo menos 10%, intermedio 10 a 50 y alto más de 50, de compromiso ganglionar, incluso microscópico. Entonces, el hecho de que tengan ustedes ganglios negativos, pues si es de alto riesgo, pues puede indicar que esos pacientes, uno de cada dos, puede tener compromiso gangliar microscópico y tiene que operarse posiblemente, si no es palpable, con una cirugía inguinal modificada, ¿sí? Se hace biopsia por congestión en ese momento y sale positivo, se convierte en una cirugía radical, estándar, amplia, grande, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, hasta este primer tema? No, doctor, todo claro. Muy bien.